@JulioSánchezCristo Oficial. Sí, señor Tapia, por este escándalo de centros poblados, miles de niños pobres en zonas rurales se quedaron sin internet en plena pandemia. Usted fue condenado, pero recibió una pena baja y salió rápido. Está en prisión domiciliaria en este momento. Y hoy vuelve a aparecer en otro escándalo. Yo quisiera saber usted realmente si le ha devuelto plata al Estado por lo que pues ha sido condenado, y si realmente sí es la suma que pues logra por lo menos suplir en algo el grave daño que usted causó a la sociedad y a estos niños. Mire, usted tiene razón. Aquí hubo un momento en que no se podía o que no se pudo suministrar el internet a lo que ya habíamos instalado, porque es que cuando esto sucede se habían instalado 1.001 puntos de internet. El contrato de centros poblados iba más avanzado que el de Claro. Como sucede lo que desafortunadamente sucedió, y se plantearon alternativas para que el servicio no se suspendiera, no por los contratistas, sino para que el servicio no se suspendiera, el ministerio nunca lo aceptó, porque hubo otras alternativas que suceden en todo el tema de contratación pública cuando sucede cualquier cosa similar, y se hacen y se utilizan esos mecanismos contractuales para evitar que se deje de prestar el servicio. Eso no pasó porque la señora ministra en su momento no quiso. Luego se adjudica con los mismos recursos, con los que quedaron del contrato, más un adicional al segundo, al que seguía, al segundo proponente, que fue ETB. No sé si han cumplido, si no han cumplido, no lo sé, porque yo estaba privado de libertad, como usted lo conoce. Pero lo más importante de esto es que le quiero decir que yo desde hace 14 meses estoy trabajando en un proceso de restauración para poder devolver ese daño causado, todo ese daño que se causó. Yo lo quiero restaurar, y estamos trabajando en un proceso de restauración que cuando todo esto empezó, incluso lo empezamos a trabajar de la mano con la Universidad Libre y la autora Marta Lucía Zamora en su momento, pero hubo unos traspiés que se demoraron mucho los procesos, y eso quedó ahí y se adelantó el proceso penal, que era pues lo que la Fiscalía prefirió hacerlo primero. Pero hoy les digo que estoy trabajando de manera ardua, porque quiero hacerlo, porque me nace hacerlo, porque debo hacerlo, porque tengo esa responsabilidad social de restauración para todo este daño que se generó. Sí, señor Tapia, es que usted durante esta entrevista nos ha dicho primero que el escándalo de corrupción del cartel de la contratación marcó su vida. Sin embargo, terminó involucrado en otro escándalo de corrupción, que es el de centros poblados, y no solo por omisión, como le recordaba Marta hace unos instantes. Acordó devolver 5.000 millones de pesos de los 70.000 que se perdieron y que no tenemos ni idea dónde están. Y yo le quiero preguntar, ¿cómo creemos en usted? En ese arrepentimiento del que nos está hablando, en esa restauración que nos acaba de mencionar, si cuando ustedes los corruptos ven la oportunidad, pues lo vuelven a hacer. Y otra vez se saldrá usted a los medios a pedir perdón y a decir que lo siente y que el país lo perdone y que era omisión y quién sabe qué otras excusas nos sacará. ¿Con qué cara usted viene a decirnos a nosotros que lo perdonemos y que creamos en usted? Ese es lo que usted piensa. Aquí lo más importante es mi decisión de vida. Yo no puedo refutarle lo que usted me está diciendo, y además que hay imprecisiones con lo que acaba de mencionar, porque todo está en un proceso. Entonces yo le invito a que revise bien el caso para que
el criterio sea un poco más sensato. Así, con la misma sensatez que estoy teniendo esta entrevista. Señor Tapia, usted ya nos confirmó entonces que presentó documentos y denuncia en contra de la exministra Karen Abudinen por haber ella pedido una comisión de ese contrato que se ganó la Unión de Centros Poblados. Pero yo quiero que hablemos del proceso de selección. ¿Ese proceso de selección estuvo viciado? ¿Se abrió la puerta al interior del Ministerio de las TIC para que pudiese clasificar esa Unión Temporal Centros Poblados y se flexibilizaron los términos para que se pudiera ganar el contrato esa Unión Temporal que no tenía ninguna experiencia en redes? Mire, Juan Pablo, el ministerio no verificó, el ministerio no validó. En el tema de contratación pública, lo primero, lo más básico, es validar las garantías. Punto número 1, lo tiene que hacer el funcionario. Si el ministerio hace su trabajo, y más en un proyecto, o sea, de este tipo. Entonces, no validaron las garantías. Las garantías o las pólizas son un documento privado. Por eso, lo que se aceptó, lo que se imputó fue falsedad en documento privado, ni siquiera público, porque es un documento privado, porque así lo indica la ley. Entonces, si el ministerio lo valida, simplemente dice, señores, esto es falso, esto es así, y cámbienlo, o si no queda rechazar la propuesta. Y si eso hubiese pasado, nada hubiera sucedido. ¿Qué había que hacer? Reclamar a la compañía de seguros, mándeme, vean, usted me está aquí metiendo un problema, mándeme lo original, o si no, aquí lo que, esto es falso, lo que fuera, y si no, uno retira la propuesta, y listo, y no pasa nada. Pero ellos, además le cuento, que no solamente no validaron las garantías bancarias, sino que contrataron a una empresa de riesgos que se llama Cestal, la contrataron experta en riesgos solamente para validar las garantías y las pólizas de los contratos. Y resulta que el ministerio les paga el contrato. Si el ministerio paga el contrato es porque efectivamente ejecutaron el objeto de ese contrato. ¿Y cuál era el objeto de ese contrato? Pues validar las pólizas, y no lo hicieron. Entonces le pagaron la plata. Le pagaron el valor del contrato, que era solo para revisar las pólizas. Entonces, si ellos lo validan o la empresa que contrataron hace su debida labor, esa plata sí se perdió. Esa plata sí se la robaron, porque no hicieron lo que les correspondía por los cuales los contrataron. Entonces, si eso se hubiese hecho, nada de esto hubiese sucedido. Yo era el primero, a mí era lo primero que yo me hubiera dado cuenta inmediatamente. Pero todos pensábamos que eso estaba bien hasta el momento que eso sucedió. Sí, pero señor Tapia, es que usted, después de lo que pasó con el cartel de la contratación, usted no tendría que haberse acercado a un contrato público por el resto de su vida. Y lo volvió a hacer, y volvió con las malas prácticas. Ahora, no pretenda, señor Tapia, que la culpa es del ministerio, de los anteriores ministros. Ellos tendrán que responder por sus omisiones. Si la ministra recibió plata o pidió plata, igualmente, ni más faltaba. Pero es que a usted se le olvida que usted le está echando la culpa a los demás, y el único responsable aquí es usted. A esta altura, por lo cual ha pagado cárcel, y hoy pues goza del beneficio de su casa. A esta altura, y de manera concreta, le quiero preguntar, ¿dónde están los 70.000 millones de pesos de los colombianos? Invertido en los 1.001 puntos que se instalaron, Julio, y que fueron certificados y validados por todas las visitas que hizo la Contraloría General de la República y que validó la Fiscalía General de la Nación. O sea, ¿usted pagó los años de cárcel que pagó y no se perdió un solo peso?
que la plata no se perdió, se perdió lo que invertimos los socios, porque es que en el proyecto no solo se invirtieron 70.000, se invirtieron más de 100.000 millones de pesos, y la diferencia la pusimos los socios. Entonces, eso se perdió, porque finalmente, o sea, se perdió, no que es que se lo cogieron, no, todo se invirtió. El anticipo se invirtió totalmente, y en los 5 meses antes de que giraran el anticipo, se había invertido todo lo que estaba instalado. ¿Y eso de dónde salió? Del bolsillo de los socios. Entonces, no hubo pérdida de 70.000 millones de pesos. No hubo pérdida de los 70.000 millones de pesos. Por eso, a mí me exoneran de la responsabilidad fiscal la Contraloría General de la República. Entonces, es donde yo pido que hay que estudiar el caso. Porque es que decir, se perdieron 70.000 millones, se perdieron 70.000 millones, y se empieza a repetir, y al final pensarán que eso es cierto. Pero realmente no es así. Y la Fiscalía Presa, esas son de las cosas que la Fiscalía tiene también claras. Y sin embargo, llámeme ya, por lo que se cometió un delito, yo asumí mi responsabilidad y acepté los delitos y pagué por ellos. Porque yo pagué por los delitos. Pues yo quedo absolutamente sorprendido entonces, porque vamos a terminar debiéndole plata a usted, señor Tapia. No es así, Julio. No es que me queden debiendo nada a mí. No, y esa no es la idea. Es simplemente aclarar que el anticipo de los 69.000 millones fue invertido en todo lo que se instaló en la ejecución del proyecto. Eso es totalmente distinto. Y con respecto a lo que usted decía de las empresas, Julio, las empresas que se presentaron, había empresas, por ejemplo, la empresa que de mi parte se aportó al proyecto, son empresas que con tradición, con trabajadoras y trabajadores, familias, que no son empresas criminales. Desafortunadamente cayeron en esto, y bueno, y todos sabemos en qué terminó este tema. Y yo no era el que estaba participando, yo simplemente era un socio más. Pero las empresas no estaban condenadas. Sí, señor Tapia, yo quisiera sobre este tema, antes de pasar a Drogas La Rebaja, que la última pregunta se le hiciera a quien hizo esta investigación y esta denuncia en la W, la periodista Paola Herrera, que entre otras cosas, por esta investigación le dieron el premio como la periodista del año. Paola, buenos días, le escucha Emilio Tapia, y yo no sé si usted está tan sorprendida como nosotros. Aquí no ha pasado nada, aquí no se perdió nada. Al contrario, la plata está invertida en los puntos de internet, y los socios y él les tocó sacar de su bolsillo un excedente. ¿Cómo le parece, Paola? Sí, Julio, muy buenos días. Aquí atenta escuchando la entrevista al señor Emilio Tapia y saludándolo también, pues porque en la W estudiamos muchísimo este caso, y he escuchado que él varias veces dice, hay que conocer bien el caso, hay que profundizar en este caso. Pues nosotros lo hicimos, lo conocimos y le hemos hecho seguimiento no solamente en la W, sino también en Revista Cambio, en donde en este momento estoy trabajando. Y justamente lo que la Fiscalía dijo en su momento es que lo que se pudo comprobar de equipos que se instalaron y de servicio que se pudo haber prestado fue solamente 15.000 millones de pesos. Entonces, sí hacen falta todavía por explicar qué pasó con los otros 55.000 millones, que son por los que se imputó en su momento el peculado, porque sí hubo una imputación de peculado, y por eso también le hacen en el preacuerdo con la Fiscalía firmar al señor Emilio Tapia o devolver mejor una plata. Incluso usted ofreció, señor Tapia, unos lotes y demás.
quiero preguntarle a propósito de este caso por algo que usted no ha mencionado, pero que también nosotros conocimos recientemente en Revista Cambio y que tiene que ver con la responsabilidad de los funcionarios públicos en este entramado, porque ya se habló de la exministra Karen Abodinen, pero en ese preacuerdo con la Fiscalía usted prometió entregar información sobre un ex viceministro que le ayudó a usted o le habría ayudado a su socio a quedarse con ese contrato en la etapa precontractual, cuando se diseñaron los pliegos y demás. ¿Qué información puede contarnos usted sobre eso, señor Tapia? A ver, Paola, muy buenos días. Hay una imprecisión con la primera parte de lo que acaba de mencionar, y es que los 15.000 millones, lo que se certificaron fueron 55.000 millones por concepto de anticipo. Los otros 15 fue al revés lo que acaba de decir. 55.000 millones los certificó la Contraloría por concepto de anticipo, los otros 15.000 no. Esos 15.000 millones no los certificó la Contraloría, y obviamente es lo que nos tocó devolver, porque esos 15.000 millones más todo para llegar a los más de 100.000 millones que invertimos fue invertido en la operación del proyecto, porque es que el proyecto tenía CAPES y OPES. No quiero ser como tan técnico, pero digamos infraestructura y operación. Entonces lo que era infraestructura, que son equipos y demás, para eso se debía utilizar el anticipo, la operación, y tenía un año y medio para amortizarlo, y la operación, que son los empleados, las instalaciones, todas estas cosas que se requieren desde el día número 1, eso es OPEX, es decir, operación. Entonces, esos 15.000 fueron utilizados en operación. Como no fueron del anticipo, pero sí se invirtieron dentro del proyecto, entonces por eso es que se tipifica ese peculado que acaba usted de mencionar, y es ahí donde se hace el reintegro, no porque no se haya invertido, sino porque fue por un concepto distinto. Entonces quiero quiero hacer esa precisión para dejar más claridad. Entonces, con respecto a la otra pregunta, con respecto a la pregunta que usted hace, Paola, efectivamente yo estoy en un proceso también de colaboración. Ahí en la Fiscalía hay unos juicios que se están adelantando, de los cuales yo soy testigo de cargo de ellos. Pero yo no entiendo, el principio de oportunidad suya o su colaboración no quedó perfeccionada para que usted recibiera los beneficios. ¿Cómo así que hay cosas pendientes? No, Julio, las cosas pendientes me refiero a los juicios de las otras personas que están involucradas en el tema, de los procesos en los cuales yo soy testigo de ellos. Muy bien. Nos vamos al tema del futuro de drogas, la rebaja. Señor Tapia Aldana, usted seguramente va a repetir una y otra vez que usted no tiene que ver nada con eso, que usted no va a hacer nada, que no le interesa para nada. Pero la autoridad que lo está investigando le ha seguido la pista. ¿Usted está seguro que usted no ha tenido conversaciones por WhatsApp, organizando reuniones y citando gente en el lugar de reclusión para conocer el funcionamiento de Copservir? No, yo no, o sea, como le digo, Julio, yo no he tenido ningún interés particular en eso, ¿ya? A mí, mire, yo todos los días escucho 1000 temas, y como se lo dije ahora, yo no le negué que de pronto Juan Carlos me lo mencionó, de pronto le cualquier repito, otro. Es que hay pruebas, hay cámaras, hay fotos, hay WhatsApps. Entonces, que usted ya no lo vaya a hacer, me alegro. Y no sé si sea ilícito hacerlo. Tenga la seguridad de que ni lo hice, ni lo voy a hacer, ni tengo conocimiento de eso. No, pero eso es la pregunta. Si no le interesaba, ¿para qué planeaba esas reuniones con el señor Abadía? ¿Por qué por la vía del WhatsApp tenía usted sus contactos? No, Julio. Simplemente le reitero, se lo aseguro. Yo no tengo
ningún interés en el tema de droga de rebaja. No sé, no me interesa. Repetido eso, hoy no tiene interés, pero en el momento en que averiguaba por Copservir, en que hablaba con Abadía, en que coordinaba reuniones con Abadía a larga distancia, a lo mejor sí le interesaba. Hoy cambió de opinión, es posible. No, hoy no. De pronto en el momento en que se tocó, de que me mencionaron el tema, no, sí, no me interesa. Y si me escribían o alguna cosa, no sé, de pronto respondía, no respondía, si era el caso antes, después no de este tema, sino de muchos temas, porque así soy yo. O sea, a mí me dicen mil cosas y después yo no respondo cuando no me interesan los temas. Bueno, pero en esto sí No respondió. respondo. Pero este tema sí respondió. Bueno, respondí que yo tengo el tema, que yo tengo el tema, o que yo voy a hacer esto o lo otro. No lo creo porque jamás sucedió. No tengo nada que ver con ese tema. No tengo nada que ver. Usted habló sobre este tema. Usted habló sobre este tema. Y la agencia que está haciendo la investigación lo tiene documentado. Habló sobre este tema. Sí, está bien. Pero es que, Julio, okay. Es que hablar de un tema o de otro no es delito. Eso no es delito, ¿me entiendes? Yo no he cometido ningún delito. Yo puedo hablar de mil temas. El problema es que se hagan bien y que se puedan hacer o que no se hagan. En este caso, no se hizo. Sí, pero es que con usted se crean unas preocupaciones, porque usted hablaba de la contratación en Bogotá, del cartel de la contratación, y sí se hizo. Y hablaba de centros poblados, y sí se hizo. Entonces, si está hablando de drogas la rebaja, la preocupación de las autoridades es que se haga. No, ¿Y por qué? Se lo digo públicamente. Ni se ha hecho, ni lo haré, porque no me interesa. Perfecto. No me interesa en nada. Sí. Y se lo digo aquí públicamente, si lo hablé, si no lo hablé, eso. Usted eso nunca habló, por ejemplo, usted nunca habló del superintendente. ¿Y usted qué sabe del nuevo superintendente? ¿Lo conoce? Giovanni Montilla. Del agente interventor, Giovanni Montilla. No lo conozco, en mi vida lo he visto. Nunca he hablado con él. Nunca. Sí. Nunca, y mira lo que estoy diciendo, nunca. Cuénteme una cosa. ¿Por qué hablaba usted con Juan Carlos Abadía de Sebastián Caballero? ¿Quién es Sebastián Caballero, Julio? Escúcheme. No, si no lo conoce ni más faltaba. El director de la SAE. No lo conozco. O sea, usted no conversaba con Abadía de Caballero. No conozco como no sabía ni siquiera quién era Sebastián Caballero. Y yo le creo. Mire, sobre el tema de ese operador logístico que se estaba planeando en ese momento, ¿cuál era la idea? ¿Para qué un operador logístico de drogas la rebaja? No, es que a mí no me ha interesado el tema. O sea, si usted me pregunta a mí por un operador logístico, yo sé que es un operador logístico. Yo puedo, yo podría organizar un proyecto de operación logística, porque le quiero decir, yo tengo unas operaciones logísticas en el sector privado, pero no de medicamentos, porque yo no pertenezco al sector salud. Entonces yo en su momento, yo hice unas operaciones logísticas que hoy las conservo. Transporte. ¿Usted no tiene que ver nada con el sector salud? Le voy a dar un nombre. Dionisio Alandete. ¿Le suena ese nombre? Dionisio Alandete. No conozco a Dionisio Alandete. No lo conozco. Uh-huh. No lo conozco. ¿Usted no ha hablado sobre un contrato para las fuerzas militares de medicamentos? No, jamás. No. Jamás. Usted nunca ha hablado de ser proveedor de medicamentos. Nunca. No. Dijo no. Que, o sea que... Yo
Como le digo, es posible, usted, Julio, usted oye muchos negocios. ¿Me entiende? Es posible. Claro, y precisamente por eso es posible que como sí. Como usted acaba de decir que usted no tiene que ver nada con medicamentos. Lo que le quiero decir, pero no lo he hecho. Sí. Es posible que sí, porque como usted acaba de decir, escucho muchos negocios. Ese es el problema con usted, don Emilio. ¿Cuál? Que a veces Julio? Dice que sí. O sea, que oye cosas y a veces dice que sí. Y claro, hace promesas de que no lo va a volver a hacer no. y vuelve y lo hace. ¿Sí? No, y otras que no. Luisa, le escucha, don Emilio. Sí, y entre esos nombres, Julio, no hemos hablado de uno que también, pues, varias fuentes nos han dicho que, pues, ha tenido conversaciones o reuniones o llamadas, y es con alguno de los hijos de los Rodríguez Orejuela. ¿Es así? Sí, hay un hijo de Miguel, que es un amigo de Juan Carlos hace mucho tiempo, y yo lo conocí a través de él en algún momento. ¿Y nunca tocaron este tema de drogas a rebaja con él? Claro, es posible que sí, como de otros temas, de predios, de cosas así, porque de otros, de hecho entiendo que él también está en otros temas privados, o sea, no, de muchos temas, pero nada que yo había hecho con él. Yo no he hecho ni un solo negocio, nada, o sea, es que nada, o sea, tengo la absoluta tranquilidad de que nunca he hecho un solo negocio con las personas que usted está mencionando, ni con Juan Carlos. ¿Ah? Sí, pero de todas formas usted reconoció... Un momento, anote ahí. No he hecho ningún negocio con Juan Carlos Abadía. Vale. Sí, lo tengo que anotar porque igual quiero volver sobre el exgobernador Abadía. Porque de todas formas usted nos reconoce que sí hubo un contacto con Abadía, que se habló del tema. Sí, como cualquier otro, sí. Pero ahondemos en el se habló del tema. Cuando se habla del tema... ustedes estaban hablando era de el futuro de Copservir, de la operación de drogas La Rebaja. Se habló, el tema es, ¿qué se habló? Lo que se habló en ese momento, de pronto del tema, si mal no recuerdo, porque como le digo, son tantas vainas o tantos temas, excúseme que uno le dicen todo el tiempo, era que entiendo, cosa que no lo sé en este momento si es así o no, no lo sé. Entiendo que Droga La Rebaja ya salía de un proceso de extinción de dominio, y entonces eso no le pertenecía a Copservir, sino al Ministerio de Salud, y entonces el Ministerio de Salud iban a ver qué hacían con los establecimientos de comercio, ¿ya? Entonces que ahí posiblemente podía haber una oportunidad de negocio, y fue ahí, y hasta ahí yo llegué. O sea, un tema más de muchos, hasta ahí llegué, ¿no? De ahí no avancé, no supe. Además no avancé porque yo entendía que el que estaba enfrente de todo ese tema es Manuel Sánchez, ¿no? Yo nunca ni me interesaba. Si de pronto me hubiese interesado algo, el primero que le hubiese hecho la consulta hubiese sido a él, porque entiendo que él era el que estaba en todo el componente jurídico de Droga La Rebaja, o no lo sé. Y eso nunca pasó. Señor Tapia, ¿y ese diálogo o esas conversaciones en donde se habló del tema, eso fue hace cuántos meses? Eso fue, no recuerdo hace cuántos meses fue, Juan Pablo. No quiero ser impreciso. Decir, hace 10 meses, hace más o menos 6 meses, en el último año. ¿Cuándo fue? Sí, eso fue el año pasado. Eso tuvo que haber sido como el año pasado. Correcto. ¿Y ahí se habló de la necesidad de tumbar el actual contrato? ¿Cuál contrato, Julio? El que existe entre Copservir y... no lo sé, es que no lo conozco. Ahí ese es el punto, no sé. Es que no sé si se lo tumbaron, si no lo tumbaron. Es que si hay una oportunidad, no lo sé. Si le hablan una oportunidad, pues la oportunidad surge por una situación que se... La oportunidad fue... En este caso es... Cuéntenos. Claro, la oportunidad es la que le acabo de mencionar, de que el tema salía del manejo de la SAE porque ya había sido extinguido y pasaba al Ministerio de Salud, ¿ya? Hasta ahí fue, o sea, fue una información. Yo ni siquiera planifiqué, fue una información. Yo, bueno, entonces,
mira, aquí se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. A mí no me interesó. Y por eso jamás seguí hablando del tema. No volví a hablar del tema. ¿Por qué no me interesó? Porque es que ese no es mi sector. A mí no me interesó eso, ese no es mi sector. No volví a hablar del tema. De lo que no me interesa no continúo hablando. Lo escucho por respeto, pero hasta ahí. Ese no es mi sector. Y hoy día menos. Doctor No tiene absolutamente nada que tenga que ver con el sector público. Esa fue una decisión de vida que tomé. Doctor Emilio Tapia, usted pues nos mostró que estaba muy bien enterado de la reunión que Julio Sánchez Cristo le habló al inicio de esta entrevista relacionado con la exposición que su amigo o su conocido, el doctor Manuel Sánchez, hizo en Casa de Nariño, y aquí corrijo, no era para que Coasfarma, sino Copservir fuera el operador del FOMAC, una exposición que se hizo frente al presidente y a otros miembros del alto gobierno de Gustavo Petro. Le pregunto, en ese mismo sentido, ya que usted estaba enterado de muchas cosas que pasaba en Copservir, ¿usted conoce una foto que sé que está en el escritorio de Julio Sánchez Cristo, de una reunión también de Copservir, en donde hay funcionarios de la SAE, entre esos el que le acaban de mencionar, el señor Sebastián Caballero, que ahora trabaja en el Ministerio de Educación, que estaba el presidente de CISA porque hacía la interventoría del contrato de Copservir, y que también aparece un personaje que se llama César Augusto Valencia Mosquera, el señalado emisario de Papá Pitufo. ¿Usted supo de esta reunión? ¿Conoce al señor César Augusto Valencia Mosquera? Y le pregunto además, a usted le pidieron gestionar, usted contempló la posibilidad de conseguir 6,000 millones de pesos, como parece decirlo una comunicación, para entrar al negocio de Copservir. ¿Quién habló? Perdón. Marta Soto, periódico El Tiempo. Marta, qué pena. Marta, a ver, no. Primero, no conozco a César Augusto Valencia. No lo conozco, no sé quién es, en mi vida lo he visto. Como Caballero, Sebastián Caballero, tampoco lo conozco, en mi vida lo he visto, no sé quién es. No hubo a mí nunca me han planteado hacer una inversión de ese tipo que usted acaba de mencionar. Y con respecto al tema de la reunión de Manuel Sánchez en Palacio, el conocimiento que tengo fue lo que dije inicialmente, que no lo dejaban entrar y que finalmente entró, y básicamente ¿qué se tocó en esa reunión? No lo sé. ¿De qué hablaron? No lo sé. ¿Quiénes estaban? Tampoco lo sé. Señor Tapia, quiero agradecerle su tiempo y pues su generosidad en responder todas estas aburridas preguntas, y solamente unirme a algo que usted ha dicho mucho durante este reportaje, y es que usted quiere rehacer su vida, dedicarla a lo que más ama, que es su familia, a su nueva bebé, a su nueva compañera de vida, desearle mucha suerte, pero espero que entienda que su historia ha demostrado que usted varias veces hace lo que dice que no va a hacer, como se lo dijo a las autoridades en su primer preacuerdo. Volvió y lo hizo. Ojalá que no haya una tercera vez. Gracias por atendernos y le repito, muchos éxitos en su vida personal. Julio, muchas gracias a usted y a toda la mesa, y de corazón le agradezco su generosidad por todo el tiempo, y créame, y le hablo con el corazón en la mano, que lo que acaba de mencionar así será, y mi prioridad es mi familia, mi mujer, mi nueva hija, y no quiero saber desafortunadamente nada del sector público, porque donde me mencionan a mí, desafortunadamente siempre hay unas malas interpretaciones e impresiones, y no es lo que quiero, porque no quiero jamás
generarle un minuto de intranquilidad a mi familia, a mis hijos y mucho menos a mi nueva hija, que tampoco a mí quiero separarme de ella ni un instante. Muchas gracias a todos y le mando un abrazo grande. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.